autoinmunes. En el sistema inmune, inmunidad significa contra la enfermedad, o sea, tenemos un sistema que nos va a ayudar a combatir las enfermedades, y las enfermedades son causadas por agentes patógenos o microorganismos. Cuando hablamos de sistema inmunológico, uno ya deja de hablar de organismos patógenos y empieza a hablar más bien de antígenos, que es la sustancia que produce este microorganismo patógeno. Tenemos dos tipos de inmunidad: una inmunidad que se le llama inespecífica, que es la inmunidad innata. Esta inmunidad innata es con la que yo nazco. Los primeros meses de vida me ayudan los anticuerpos que me pasó la mamá, ¿no es cierto?, en el momento del embarazo, a través de la placenta. Por lo tanto, yo nazco con cierta cantidad de anticuerpos que me van a servir por los primeros meses de vida, y yo con eso me puedo defender. Pero además, inmunidad innata significa que yo nazco con barreras defensivas. La primera barrera defensiva es lo que tiene mi organismo. Por ejemplo, la piel, que cubre todo mi cuerpo. Mientras la piel esté intacta, ella se va a asegurar de que no entre un microorganismo patógeno a través de la piel. También están las fosas nasales, el sistema respiratorio, a través de unas vellosidades que se llaman cilios, y la producción de mucosidad, que se va a encargar de atrapar a los patógenos, y a través nosotros del toser o la expectoración, que quedó atrapado ahí en esa mucosidad, nosotros la vamos a eliminar, y al eliminarlo vamos a sacar al agente patógeno. También nos ayuda el pH de la piel, la sudoración, las lágrimas, que también tienen un pH, en el sistema digestivo, los jugos gástricos, el jugo del duodeno. Ellos nos van a ayudar porque tienen un pH ácido, y de esa manera, si logró traspasar una barrera, estos agentes patógenos los van a lograr destruir. También a través de mi sistema urogenital, que también estamos expuestos, a veces vienen infecciones urinarias. Cuando las bacterias logran traspasar esas barreras, nosotros también tenemos secreciones, mucosidad, que nos van a ayudar, además de su pH, que nos va a ayudar a destruir estos patógenos. Pero cuando a nosotros nos bajan mucho las defensas, porque estamos frente a una situación de estrés que nos ayuda a bajar las defensas, o estamos con mucha preocupación, también nos bajan las defensas, o sufrimos un enfriamiento, pasamos mucho frío, hubo un cambio de temperatura que nos hizo pasar frío, también se nos baja las defensas, y ahí nuestro cuerpo queda expuesto para que estos agentes puedan ingresar. También tenemos en esta inmunidad innata, que forma parte de nuestra segunda barrera defensiva, los glóbulos blancos, específicamente los leucocitos, que se dividen en macrófagos, en neutrófilos, en células asesinas NK o killer. Ellas están ahí atentas a recorrer, supervisar todo mi cuerpo, viajan por todo el cuerpo, hacen uso del sistema linfático, del sistema circulatorio, y nos recorre por completo en busca de la presencia de algún agente patógeno, y dar aviso inmediatamente de que hay algo extraño en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Por lo tanto, pone la alerta. Entonces tenemos esos dos mecanismos que se llaman inmunidad innata. Cuando logra ser traspasada estas dos barreras que forman parte de mi inmunidad innata, actúa inmediatamente la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es cuando ya funciona el sistema inmunológico a través de los linfocitos, linfocitos T, linfocitos B, con la producción de anticuerpos. La inmunología es una de las ciencias que forma parte de la biología, que se encarga de estudiar las defensas de nuestro cuerpo, y los científicos, los que se encargan de estudiar cómo funciona todo esto, cómo podemos complementar la creación de vacunas, de medicamentos para el tratamiento de enfermedades, se llama biomédica. También ingeniería biomédica o biotecnología, que son ellos los que se encargan de todos estos estudios, y que ahora han estado trabajando a full en la creación de la vacuna para hacer los PCR y que tengamos rápidamente una respuesta. Todo eso es gracias a la biotecnología.
¿Cuáles son los niveles de organización de nuestro sistema inmune o nuestro sistema inmunológico? Al mirar la imagen podemos ver que estamos formados por vasos. A diferencia del sistema circulatorio, estos se van a llamar vasos linfáticos porque por ahí circula un líquido que se llama linfa y se ramifica por todo nuestro cuerpo. Tenemos ganglios linfáticos que también están en todo nuestro cuerpo como racimos de uva, y que de repente nosotros tenemos inflamaciones, notamos cototitos, y eso significa que estos ganglios se inflaman porque están produciendo linfocitos o leucocitos para que actúen en nuestra defensa. Y también tenemos órganos, tejidos y glándulas linfáticas, órganos ya de mayor tamaño, que se encargan de la creación de los linfocitos T y los linfocitos B. En el timo, por el hecho de comenzar con la letra T, se crean ahí los linfocitos T. En el vaso se crean los linfocitos B. La médula ósea, que es la que está dentro de los huesos largos de nuestro cuerpo, brazos, piernas, ellos se van a encargar de crear las células hematopoyéticas. Estas células hematopoyéticas se diversifican, están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los células coagulantes. Todo eso se crea ahí, pero aquí nos interesa la creación de los glóbulos blancos, y estos glóbulos blancos se van a dividir en leucocitos y linfocitos. Se crean ahí, viajan algunos al timo, otros al vaso para terminar su proceso de maduración, y de ahí ya salen siendo linfocitos T o linfocitos B respectivamente. Ahí vemos cómo es un ganglio linfático cuando a veces nosotros en el cuello o aquí en las amígdalas, que son órganos linfáticos que están en primer orden para atrapar inmediatamente y producir estas células que van a actuar en nuestra defensa, es lo primero que se inflama cuando estamos enfermos, y eso significa que nuestro sistema inmunológico está funcionando. O a veces tenemos inflamado cerca del brazo, cerca de la parte del pecho, notamos gránulos levantados, inflamados, y eso significa que esta estructura que vemos ahí, el ganglio, se inflamó. ¿Por qué se inflamó? Porque está trabajando a full, produciendo estas células que nosotros necesitamos para nuestra defensa. Aquí está cada uno de sus niveles de organización: el timo, los ganglios linfáticos, el vaso, las placas de Peyer y los y los granulocitos. El timo es un órgano linfoide primario, es el que está ahí en primera fila, arriba, entre el corazón y los pulmones, en el tórax específicamente, y ellos se van a encargar de almacenar los glóbulos blancos específicos que van a generar linfocitos T, porque ahí van a madurar. En los ganglios linfáticos, que son de pequeño tamaño, se les llaman órganos linfoides secundarios. Ellos están en todo el cuerpo como ramificaciones, como racimos de uva por todos lados, y ellos también se van a encargar de remover, de filtrar y de atrapar estos microorganismos en primer orden. Sería la línea secundaria que actuaría antes de dar aviso al timo o al vaso. Después tenemos el vaso, que también es un órgano linfoide secundario, también de gran tamaño. Se ubica en nuestra cavidad abdominal en la parte izquierda. Ellos se encargan de la filtración linfática, o sea, por ahí pasa el líquido linfático, lo filtra, lo limpia, pero también se encarga de almacenar linfocitos, los cuales después van a madurar y van a dar origen a los linfocitos B. Las placas de Peyer, que son tejido, no órganos como los anteriores, ellos se ubican en nuestro intestino, forman muchas placas como células, ¿no es cierto?, en forma de placa. Ellos forman agrupaciones y ahí en nuestro intestino se van a encargar de destruir todos aquellos microorganismos o patógenos que ingresaron por el sistema digestivo. Están los granulocitos, que son glóbulos blancos de primer orden. Cuando a mí me hacen un examen de sangre y ustedes ven
el examen de sangre, todo lo que encuentran, hablan de neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y ahí hacen un conteo de ellos, y eso significa que están revisando cuántos de estas células tenemos que en el futuro, ¿no es cierto?, van a actuar para defender nuestro cuerpo. Generalmente estas aumentan cuando nosotros estamos enfermos o con un proceso de infección. Ellos circulan a través de la sangre, a través de estos vasos sanguíneos, y van en busca de algún microorganismo patógeno que haya ingresado. Tiene varios sistemas para actuar. El neutrófilo es un patrullero. Él patrulla por todo nuestro sistema circulatorio buscando, avisando si es que en algún lugar hay un patógeno. Cuando lo descubre, da una alarma, una alerta a través de sustancia química para que los eosinófilos, los fagocitos, los macrófagos vayan al lugar en donde se están reproduciendo estos patógenos, van a ir, van a atravesar el vaso sanguíneo, porque los vasos sanguíneos tienen unos poros, van a lograr atravesarlo y van a hacer fagocitosis, es decir, van a tratar de digerir, de comer a estos patógenos que se estaban reproduciendo. También en esta época, nosotros o aquellas personas que son alérgicas empiezan a generar histaminas. Las histaminas son las que nos van a sentir con esta alergia, estas sensaciones, esta picazón en los ojos, que empiecen a salir secreciones nasales, que nos moleste mucho, estornudamos, nos duele la cabeza. Eso es producto de la histamina, que nos hace sentir así, pero eso significa que nuestro sistema inmunológico está actuando frente a estos antígenos, que en este caso serían el polvo, el polen, o cuando consumimos algún alimento que nos causa alergia, y nos hace sentir así, lamentablemente, porque esa es la forma de avisarnos nuestro sistema inmunológico que está actuando en nuestra defensa. Los monocitos, linfocitos, sistema del complemento y anticuerpo, ya estamos hablando en los dos primeros casos de células, monocitos, que son células pequeñas que se van a transformar en macrófagos cuando atraviesan los vasos sanguíneos, van hacia el tejido en donde están creciendo y reproduciéndose, por ejemplo, bacterias, y va a ir para destruirlas. Cuando los monocitos, los macrófagos, que son los que destruyen bacterias, o las células asesinas NK, que son las que destruyen células tumorales o virus, ahí actúan las NK, a diferencia del macrófago, porque se dedican a destruir específicamente virus y células tumorales. Cuando eso ya nos da abasto, van a actuar los linfocitos. Los linfocitos también son células que se van a especializar, y unas se van a llamar T, otras se van a llamar B, van a circular por la sangre y por la linfa, y ya estos van a actuar como una manera más específica porque son las que nos van a crear los anticuerpos, o sea, esta célula específica que va a combatir de manera específica a ese agente invasor. ¿Qué significa? Que si yo ahora estoy creando un anticuerpo por una bacteria que ingresó, esos anticuerpos solamente van a atacar ese tipo de bacteria y no a un virus o a otro tipo de antígeno que haya ingresado a mi cuerpo, porque así son específicos. Por eso se llama función específica de inmunidad adaptativa. Y por eso que nosotros a lo largo de nuestras vidas nos hemos puesto muchas vacunas para poder crear de manera específica anticuerpos específicos que van a atacar a un tipo de microorganismo que logró ingresar. Entonces todos ellos son específicos. No me sirve yo crear anticuerpos y que me van a servir para todo. Podemos tener anticuerpos, pero justo no tenemos en este minuto el que necesito para atacar a este invasor que acaba de ingresar a mi cuerpo. Por lo tanto, yo voy a empezar a sentir los síntomas, decaimiento, malestar, mientras nuestro sistema inmunológico se está preparando y está creando el anticuerpo para ir a combatir. Por eso que cuando nosotros tenemos una enfermedad nos dicen, más o menos esto va a durar 7 días.
Después de los 7 días, entre los 7 y 11 días, ya se va a sentir mejor. Todo va a depender del tipo de microorganismo porque hay otros que tienen más tiempo, ¿no es cierto?, para que se pueda crear el anticuerpo. El sistema del complemento son moléculas, específicamente son proteínas, proteínas que se producen en el plasma, en nuestros líquidos corporales, y ellos también van a actuar, pero ellos no van a ir a comer como lo va a hacer el fagocito. Ahí dice facilita la fagocitosis, es decir, que estas moléculas, estas proteínas, van a ir donde están estos antígenos o estos microorganismos patógenos y los van a ir a marcar. Es decir, me van a ayudar porque este sistema del complemento se va a encargar de rodear, de marcar, de hacer lo que precipite, que se reúnan, que se agrupen, para que así nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas que se crearon, no anden por todos lados tratando de atacar, sino que ir a un lugar específico en donde ya quedaron reunidos para que sea mucho más fácil el ataque. Y eso lo hace el sistema del complemento, que son proteínas que nos ayudan en eso. Y están los anticuerpos, que los encargados de producir esta proteína, porque el anticuerpo también es una proteína, el encargado de producirlo es el linfocito B. También va a circular a través del plasma de la linfa para acudir al lugar en donde están estos antígenos y son muy específicas, van a atacar antígenos específicos. Es decir, hay un anticuerpo para cada tipo de antígeno y nosotros a lo largo de nuestra vida hemos ido creando estas defensas que se llama memoria inmunológica. Tenemos como una base de datos, existen anticuerpos de reserva, pero como existe esta memoria inmunológica, le va a avisar inmediatamente a nuestro sistema inmunológico que volvió a ingresar ese mismo tipo de antígeno, por lo tanto, dice ya, aquí tengo la memoria y los empieza a producir nuevamente, más los que teníamos de reserva que van a empezar a actuar rápidamente. Hasta acá, ¿hay alguna consulta? ¿No? No, profe. Ya, continuamos. Tipos de inmunidad. Entonces aquí tenemos la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, esa ya la explicamos, nacemos con ella por factores genéticos, por herencia, por lo que nos entregó nuestra madre durante nuestra estadía en su vientre materno gracias a la placenta. Pero está esta otra inmunidad que se llama adaptativa, que es desde que nacemos hasta el día de hoy. Se divide en dos, activa y pasiva. La pasiva son anticuerpos que están creados, que nos prestan listo el anticuerpo, yo no lo voy a producir y al inyectármelo, al aplicarme este suero terapéutico, porque es diferente a la vacuna, este suero viene con el anticuerpo, me lo inyectan y lo ataco rápidamente. Y eso ocurre cuando yo nazco. Tengo estos anticuerpos que me los entregó la mamá, ¿no es cierto?, en mi desarrollo intrauterino. Por lo tanto, en los primeros meses de vida, tengo estos anticuerpos listos, no fueron creados por mí, sino que me los entregaron y los tengo ahí para defender. Y a veces cuando entra un tipo de bacteria, por ejemplo, generalmente, para que ustedes puedan entender, cuando yo me entierro algo oxidado, no es que el óxido me vaya a generar algo. Generalmente en el óxido hay unas bacterias, un tipo de bacteria específica. Por lo tanto, como se sabe que hay bacterias en los metales oxidados, en los clavos oxidados, tengo que ir inmediatamente al hospital y en el hospital me van a poner una inyección. ¿Qué es esa inyección? Un suero terapéutico. Es decir, me están inyectando anticuerpos que obtuvieron de otro organismo, que incluso puede ser de un animal. ¿Ya? Y está ese anticuerpo. ¿Por qué me inyectan al tiro el anticuerpo? Porque esta bacteria es tan rápida, podría llegar a ser tan letal, que me tienen que inyectar inmediatamente ese suero terapéutico y no esperar a que mi organismo cree esos anticuerpos. Por lo tanto, me salvan la vida, pero son diferentes a las vacunas. ¿Por qué son diferentes? Porque el suero terapéutico tiene el anticuerpo. En cambio, la vacuna tiene el antígeno
o sea, el que causa la enfermedad. Esa es la diferencia. Entonces, en esta inmunidad activa, que tiene dos tipos, hay una inmunidad activa natural, que es cuando yo me contagio con otra persona y ahí recién mi cuerpo empieza a producir el anticuerpo porque entró esta bacteria o este virus a mi cuerpo y mi sistema inmunológico se activa y empieza a crear el anticuerpo, pero demora más días, por eso que yo tengo toda esta sintomatología de que la enfermedad está avanzando. Esta exposición natural y que nosotros creamos anticuerpos para toda la vida, por eso se llama activa. Por ejemplo, las paperas. Cuando a mí me da paperas, cuando chico, me da una sola vez y no me vuelve a dar. Por lo tanto, yo después me puedo juntar con mis amigos que se contagian de papera, porque sé que a mí no me va a dar. Tengo también, ¿no es cierto?, las pestes. Yo tengo peste una sola vez en la vida, porque hay distintos tipos de peste. La peste cristal, la peste que es la rubiola, que es más fuerte. Y tengo la enfermedad, creo el anticuerpo y el anticuerpo queda en la reserva para toda la vida y crea esta memoria inmunológica. Eso es cuando yo me enfermo y me contagio y por eso que yo después puedo visitar a personas con esta enfermedad y a mí no me va a pasar nada, porque ya tengo la memoria inmunológica para ese tipo de enfermedades. Entonces eso es cuando yo me expongo a este agente infeccioso a través de otra persona que sí se contagió. Y la otra forma de generar mi inmunidad activa es a través del proceso de vacunación, como lo hicimos este año. Pero la diferencia de estas vacunas de este año, de estos virus, así como del virus que causa la influenza, solo te dura por un año. Incluso nos tuvieron que poner 3 dosis, o sea, reforzar esta dosis porque son virus que van mutando. Y al mutar, el anticuerpo que yo creé y que me quedó una reserva, no me sirve para atacar otra vez al virus cuando ya mutó. Ustedes saben que el COVID ya ha mutado, por lo tanto, si me pusieron una vacuna y el virus mutó, ya no me sirven esos anticuerpos, por eso me ponen otra dosis y después me ponen otra dosis de refuerzo, en este caso. Pero en cambio hay otras vacunas como para la tuberculosis, las que me ponen cuando estoy recién nacido, cuando después estoy en párvulo antiguamente, ahora se llama kinder, prekinder, cuando voy en segundo básico, en cuarto básico, después cuando van en sexto, en séptimo, nos van poniendo vacunas. ¿Qué son estas vacunas? Son antígenos que me están inyectando, es decir, me están inyectando el microorganismo. Pero para que no me dé la enfermedad como si fuera el microorganismo que anda en el aire, entró y me enfermé grave, este microorganismo que se llama antígeno que me están vacunando está atenuado o está muerto, muerto atenuado. ¿Qué pasa cuando está muerto atenuado? Yo voy a sentir síntomas leves. Muchos con la tercera dosis que nos pusieron ahora ya sentimos síntomas más fuertes porque ya era un refuerzo y a lo mejor no todos los cuerpos están preparados para esta tercera dosis y hay algunos que nos vamos a ver afectados, sobre todo si tenemos enfermedades autoinmunes a cuestas. Entonces, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Que hace que yo tenga las defensas bajas. Y como tengo las defensas bajas y me ponen este antígeno, obviamente yo voy a resentir un poquito más y todas las personas que tienen enfermedades autoinmunes se ven más expuestas o si tienen diabetes porque el sistema inmunológico está mucho más bajo comparado con una persona que está sana y que no tiene este tipo de enfermedad, ¿ya? Pero eso es la diferencia entre la activa y la pasiva. ¿Hay alguna duda en relación a eso? No, ya. No, profe, en el chat nada. Ya, entonces aquí está una comparación entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa contra algunos microorganismos y cuáles son sus características. Por ejemplo, cuando entran microorganismos, la inmunidad innata es baja, significa que me entregaron estos anticuerpos, pero no que estos anticuerpos me van a servir para todos los microorganismos.
porque a medida que yo voy creciendo tengo que ir creando mis propios anticuerpos, y ahí estamos hablando de la adaptativa, la que es a través del tiempo. En cambio, esa sí va a tener una alta eficacia. En relación a la diversidad, cuando es innata, me entregan un tipo de anticuerpo, no son muy diversos, son para algún tipo de enfermedad, pero no para todas las enfermedades, incluso las que aparecen después o con microorganismos que han ido mutando. Por lo tanto, la adaptativa, cuando es mi cuerpo el que la produce, es mucho más alta. En cuanto a su especialización, la inmunidad innata es baja porque no tiene para toda la variedad de antígenos. En cambio, la adaptativa sí es más especialista porque va creando anticuerpos para cada tipo de antígeno. Memoria, la innata obviamente no tiene memoria porque la innata me entregó el anticuerpo hecho, por lo tanto yo no desarrollé una memoria inmunológica. En cambio, en la adaptativa sí creo esta memoria inmunológica porque es mi cuerpo el que está creando este anticuerpo, por lo tanto queda una memoria inmunológica. En cuanto a las barreras químicas y físicas, corresponden a la piel, el sudor, las mucosas, y la adaptativa son estas proteínas, estos anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas y que son mucho más específicas. Las proteínas sanguíneas son las que forman parte de las proteínas del complemento. Yo nazco con estas, tengo la información genética para producir estas proteínas del complemento. En cambio, en la adaptativa, las únicas proteínas que genero son las inmunoglobulinas, que son muy fuertes y capaces de destruir a un invasor. En cuanto a las células, son las células que producen mi sistema inmunológico, son los glóbulos blancos, que en la inmunidad innata, con las que yo nazco y los creo, se llaman macrófagos, monocitos, corresponden a una gama de glóbulos blancos que se llaman leucocitos y están ahí en segunda barrera defensiva. En cambio, en la adaptativa yo creo los más específicos, los que vienen como tercera barrera, cuando ya han sido traspasadas las anteriores y van a actuar los linfocitos. Ahí entonces tenemos imágenes de la piel, que es mi barrera, las fosas nasales, que serían otra barrera, mi sistema digestivo, que es otra barrera, y el IgG y el IgA son modelos de anticuerpo. Esa es la forma que tiene un anticuerpo, la forma de la proteína del anticuerpo inmunoglobulina. Entonces, cuando me pregunten qué forma tiene la inmunoglobulina o mi anticuerpo, tiene la forma de una Y. La inmunidad innata, ahí vemos todas las células, ¿no es cierto?, que forman parte de esta inmunidad innata, que corresponde a una barrera específica que se va a encargar de actuar en la defensa de mi cuerpo antes que pase a la inmunidad adaptativa. Y ahí está la piel, las secreciones, la flora intestinal, la flora vaginal, proteínas llamadas interferones que libera la célula cuando entra un virus. Están los sistemas del complemento, que son las proteínas complementarias que me van a ayudar a marcar al agente invasor. Está el proceso inflamatorio. Cada vez que hay una infección producto de un antígeno, de un microorganismo patógeno, se genera un proceso inflamatorio. Eso también es producto de la liberación de unas proteínas. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en el lugar donde se inflama, en donde detecta la presencia de estos microorganismos patógenos, va a fluir mayor cantidad de sangre para llevar a todos estos monocitos, a estas células que forman parte de mi inmunidad innata, para acudir al lugar y poder destruir al invasor. Y como son pequeños, porque tienen que circular por vasos sanguíneos, son de pequeño tamaño, atraviesan el vaso sanguíneo y cuando ya atravesaron el vaso sanguíneo, se transforman en una célula de mayor tamaño que se llama macrófago y que tiene la capacidad de comer. Yo no sé si ustedes han jugado al Pac-Man, ese monito que va comiendo. Es lo mismo que hace el macrófago, empieza a comer a las bacterias. En este caso el macrófago come bacterias y las células NK son más específicas
y se encargan de comer virus. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta inmunidad innata actuó, nos defendió, y si fue traspasada esta barrera y quedaron algunos antígenos todavía vivos, va a actuar la inmunidad adaptativa adquirida, y ahí va a actuar mi inmunidad humoral, que es a través de los linfocitos B, que se van a encargar de crear anticuerpos, y va a actuar la inmunidad celular, que son los linfocitos T que se generan en el timo, y ellos van a dar las órdenes para que se creen células memoria, para que se creen anticuerpos, para que queden parte de estos anticuerpos como reserva. Él va a organizar todas las órdenes, el linfocito T. Va a ejecutar las órdenes, todo lo que se tiene que hacer va a ir, va a marcar también al antígeno invasor para que el anticuerpo pueda acudir, no se pierda y logre detectar en dónde está el antígeno. El virus de inmunidad humana, el VIH, es un virus que ataca al linfocito T. Como ataca al linfocito T, las personas quedan más indefensas porque no hay alguien que le diga al sistema inmunológico cómo debe actuar. Y por eso las personas que tienen el VIH empiezan a tener otro tipo de enfermedades, resfriados, neumonías, infecciones, y puede morir por cualquiera de esas causas y no muere de SIDA. Muere por una enfermedad que apareció, ya que este virus está atacando a mis linfocitos T y me está dejando sin defensa, porque no se va a poder organizar, no se van a crear anticuerpos y quedo ahí expuesto para que venga cualquier bacteria, cualquier virus, me ataque y yo me enferme. Ese es el mecanismo de acción del VIH. Felizmente hoy en día existe tratamiento, no para la cura de la enfermedad, pero sí para hacer un tratamiento de activar a tus linfocitos T y que pueda actuar tu sistema inmunológico y no tener todo este otro tipo de enfermedades, que son enfermedades que se aprovechan de la situación, ¿no es cierto?, ya que nuestro sistema inmunológico va a estar indefenso. La inmunidad adaptativa humoral, que está a cargo de los linfocitos B, que tienen esta forma, ese es el anticuerpo. Este anticuerpo tiene dos regiones, una región variable y una región constante. ¿A qué se refiere con región variable? Es la región que va a calzar con el antígeno y lo va a rodear y lo va a atrapar para destruirlo. Por eso es variable, porque la forma que tiene este ejemplo de anticuerpo es para un tipo de antígeno. Va a tener otra forma para otro tipo de antígeno y formas distintas para otros antígenos. Por eso que es la parte variable del anticuerpo y por eso que tenemos tantos tipos de anticuerpos. Esto es una inmunoglobulina. La inmunoglobulina es una proteína que, para que uno lo reconozca y se acuerde más fácil, la llaman anticuerpo, pero es una proteína llamada inmunoglobulina. ¿Qué hace esta inmunoglobulina? Reconoce al patógeno, o sea, al agente invasor que me está causando la enfermedad y que está liberando antígeno, porque eso es lo que ataca la inmunoglobulina, al antígeno. Por eso que hay medicamentos que se llaman histamínicos, generación de antígenos. Uno es cosa de leer y va a leer ahí qué es lo que me está promoviendo, qué está haciendo que haga mi sistema inmunológico. Entonces, ¿qué característica tiene esta inmunoglobulina? ¿Por qué existen tantos tipos? Porque esta región variable cambia de forma según el tipo de antígeno que exista para poder calzar con él y poder destruirlo. Además, estos se van a activar una vez que los macrófagos actuaron y actuaron también los sistemas del complemento. O sea, un anticuerpo no se crea sin antes haber actuado el macrófago y el sistema del complemento, porque a veces el macrófago y este sistema son capaces de destruir al antígeno, pero cuando no son capaces de destruirlo, trabajan en conjunto a la inmunoglobulina para así hacer más rápida la defensa de nuestro cuerpo
y poder eliminar al antígeno. Aquí vemos cómo actúa el sistema del complemento de histocompatibilidad mayor. Es decir, estas son proteínas que tiene mi cuerpo que reconoce a mis propias células y desconoce a las ajenas. Y cuando yo tengo una enfermedad autoinmune, es este complejo de histocompatibilidad mayor que deja de reconocer a mis propias células y las empieza a atacar. ¿Cómo actúa este complejo de histocompatibilidad mayor, que se llama CHM? Tengo un agente extraño, ese agente extraño que produce antígenos va a estimular para que se active nuestro sistema del complemento de histocompatibilidad mayor y va a venir la fase 2, le va a llevar la información al linfocito B y el linfocito B va a aumentar de tamaño, va a empezar a generar muchos linfocitos B, bastantes, como ustedes ven ahí, empiezan a reproducirse muchos linfocitos B y estos empiezan a crear al anticuerpo. Y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo está el anticuerpo con distintas formas dependiendo de la forma del antígeno. Y se va a seguir dividiendo por mitosis porque vamos a necesitar que queden en la memoria inmunológica. Entonces, un grupo de ellos va a ir a atacar y otro grupo va a quedar como reserva de memoria inmunológica para que después estos se vuelvan a dividir por mitosis y rápidamente se cree el anticuerpo. Y este es el sistema en cómo trabaja. Pero ¿qué hace el sistema de histocompatibilidad mayor cuando está actuando bien en mi defensa? Me reconoce a todas mis células y desconoce a las ajenas y arma este mecanismo de acción para ir en defensa de mi cuerpo. Y ahí estamos viendo cómo está actuando el complejo antígeno-anticuerpo, es decir, el antígeno que produce el microorganismo invasor más mi anticuerpo que va, lo empieza a rodear y lo empieza a atacar. Inmunidad adaptativa celular. ¿Qué significa inmunidad adaptativa celular? Aquí funciona el linfocito T. ¿Qué va a hacer el linfocito T? Va a activar a todas estas células para que empiecen a actuar en mi defensa. Va a crear el linfocito T que se llama citotóxico o conocido como CD8, que es el principal linfocito de defensa en contra de los virus. Está el linfocito T ayudante o CD4. Ellos van a producir unas sustancias químicas que se llaman citoquinas. Ellos van a cooperar con mi respuesta inmunológica, van a ir a avisarle al linfocito B que tiene que generar más linfocitos B para que empiece a producir anticuerpos. Está el linfocito T supresor. Ellos van a disminuir la actividad del linfocito B, del T y del macrófago cuando ya esto pasó. Es decir, nos estamos aliviando, los atacó, los eliminó a todos, entonces manda el supresor y avisa que ya tiene que bajar la producción de linfocitos B, de linfocitos T, porque ya estamos sanos, ¿ya? Y también de macrófagos, que son los que viajan como monocitos, atraviesan la pared del vaso sanguíneo y se transforman en macrófagos. Está también la producción de los natural killer o células asesinas. Este es un tipo especial de célula que actúa con la inmunidad innata y con la inmunidad adaptativa. También destruye células tumorales y destruye virus. Por eso se llaman células asesinas, a diferencia de los macrófagos que solo atacan bacterias. Y están, por último, la creación de los linfocitos de memoria, que son las que van a quedar de toda esta producción cuando empezó a ocurrir mitosis y se sacaron muchas copias de ese linfocito B que iba a producir un tipo de anticuerpo. Se crean estas células memorias para que en el futuro, cuando luego vuelva a ingresar esta bacteria
o este virus a mi cuerpo, estas células memoria activen otra vez la mitosis, se empiecen a reproducir linfocitos B y se empiecen a crear nuevamente los anticuerpos, porque ya está la memoria inmunológica. Todo esto hace el linfocito T, en la inmunidad adaptativa celular, y es a este que ataca el virus del VIH. Y de esa manera deja de ocurrir todo esto. Y por eso que estas personas quedan expuestas a diferentes enfermedades e infecciones. Aquí tenemos otro sistema del complemento. Tenemos los linfocitos T. El linfocito T ahora se va a reproducir y estos linfocitos T van a salir del ganglio. ¿De dónde salen? Del timo. Aquí está ocurriendo el proceso de maduración, de producción de muchos, se van a liberar y una vez que se liberen van a hacer todas estas acciones para ir a atacar a estas células que están invadiendo mi cuerpo y que me están causando daño. Entonces, en la imagen anterior vimos para la creación de linfocitos B, se parecen mucho, pero esto está ocurriendo en el vaso. Y aquí está para el linfocito T que está ocurriendo en el timo. Proceso de inflamación. Por ejemplo, nos hacemos un corte en la piel. Al hacernos un corte, quedamos expuestos, entran estas bacterias, se van a empezar a reproducir debajo de la piel, se va a enrojecer, se va a inflamar, se va a infectar, pero aquí van a empezar a actuar nuestras células que tienen que atacar a estas bacterias. ¿Cómo lo van a hacer? Van a ir por los vasos sanguíneos, van a recorrer todo hasta llegar al lugar de infección y aquí este poro que tiene nuestro vaso sanguíneo se abre, permite el ingreso del monocito hacia el otro lugar, viene chiquitito, atraviesa, se transforma, este proceso de transformación se llama diapédesis, atraviesa al otro lugar y estando ya al otro lado se transforma en macrófago y transformándose ya en macrófago empieza a atacar y a comerse a estos microorganismos invasores. ¿Cómo llegó al lugar en donde está ocurriendo la infección? A través de estos mecanismos. Quimiotaxis, que significa que se van a desplazar estos macrófagos al sitio donde están estos gérmenes. ¿Y por qué llega ahí? Porque estos gérmenes, estas bacterias, van a producir una sustancia tóxica, que ellos al reproducirse liberan estas sustancias tóxicas, que cuando hay muchos, también esta sustancia tóxica empieza a matar a las propias bacterias porque es así de dañina. Y esta sustancia tóxica, que tiene una sustancia química en especial, va a atraer por quimiotaxis a estas células que van en mi defensa que se llaman monocitos y que se van a convertir en macrófagos. Entonces, ¿cómo llegan al lugar? Atraídos por la sustancia química que liberan las bacterias. La diapédesis. ¿Qué es la diapédesis? Cuando este monocito atraviesa el poro del vaso sanguíneo, se transforma entero hasta llegar al otro lado y convertirse en macrófago. Ameboidismo es el movimiento que va a ir haciendo esta célula a través de los vasos sanguíneos hasta llegar al lugar de acción. ¿Y qué significa ameboidismo? Que va a generar como pies, falsos pies, ¿no es cierto?, que le van a permitir ir avanzando. Y la fagocitosis, una vez que llegó al lugar de acción, va a hacer el mecanismo de fagocitosis, que significa comer. Y al comer va a generar un fagolisosoma, es decir, que adentro van a haber enzimas que van a destruir esta bacteria, pero lo va a tragar, lo va a digerir y por dentro el lisosoma lo va a destruir y una vez que se destruyó, se expulsa. Y ese es el mecanismo y por eso que se viene esta reacción inflamatoria en donde primero tengo la herida, sangra, entran bacterias, se reproducen, llegan mis células
en la defensa, al lugar, al sitio de acción, antes que se active la tercera barrera defensiva. Y a medida que eso va ocurriendo, por fuera, ¿no es cierto?, se selló y voy notando que se me está inflamando. Siento ardor, enrojecimiento. Eso significa que hay mayor flujo de temperatura porque está llevando mucha sangre y la sangre es la que regula la temperatura de mi cuerpo. Y al aumentar la cantidad de sangre yo veo inflamado. Y después voy a ver que elimina pus. ¿Qué es el pus? Macrófagos muertos, bacterias muertas, infección, la toxina que estaba liberando la bacteria y todo eso empieza a salir. Y a veces solamente con eso queda listo, pero cuando esa infección empieza a traspasar barreras, se tiene que activar ahora el sistema inmunológico que va a generar linfocitos T y linfocitos B, que se llama inmunidad adaptativa e inmunidad humoral. Aquí tenemos las fases de la respuesta del sistema inmune. Fase de reconocimiento, es decir, ingresó el antígeno, empieza, ¿no es cierto?, una vez que lo reconoce, que se reprodujo, lo detecta y empiezan a generarse mis células que me van a defender, los fagocitos, los linfocitos, las células NK, linfocitos B, linfocitos T. Después viene una fase que se llama efectora. Empieza, una vez que ya hay muchas de estas células, empiezan a destruir al microorganismo y a medida que lo destruye, se va eliminando. Ya no voy a necesitar tantas de estas. Empieza una fase de declinación. Además que en todo este proceso mueren células NK, mueren macrófagos, anticuerpos que fueron al ataque, ¿no es cierto?, que ya fueron usados, no vuelven a usarse, sino que van quedando células memoria. Por lo tanto, ahora viene los linfocitos T, supresores, que van a decir, ya estamos a salvo, no hay que seguir produciendo todas estas células, y hace que esto empiece a declinar. Y en la declinación, ¿no es cierto?, como resultado final de esta batalla que ocurrió dentro de mi organismo, en donde estaban las bacterias siendo atacadas por mis defensas, es una verdadera batalla en donde mueren buenos y malos. Por lo tanto, mueren bacterias y también mueren linfocitos, que fueron los activos, los que fueron a pelear. En cambio, los otros quedaron como reserva de memoria. Y ahí quedamos en este nivel. Entonces, estas son las fases de mi respuesta inmune. Reconocimiento del agente extraño, activación, es decir, se empiezan a generar las proteínas que me van a ayudar, las del sistema del complemento, los macrófagos, las células NK, los neutrófilos que van a andar recorriendo por todos lados, los linfocitos T, los linfocitos B, y todo eso se empieza a producir. Y aquí mientras va pasando etapa, o sea, no fueron capaces los macrófagos en la primera barrera defensiva, en la segunda, seguimos aumentando hasta que ya empiezo a eliminar a todos, y en esta eliminación también mueren mis defensas. Solo van a quedar de reserva las de memoria. ¿Profe? Dígame. Hay una pregunta de Manuel. Dime, Manuel. Dice, ¿cómo es que mueren linfocitos? ¿Las bacterias también se pueden defender y matarlos? No, lo que pasa es que uno habla de muerte del linfocito porque el linfocito se unió al agente infeccioso, lo rodeó, se unió con él. Y al unirlo y al destruirlo, estos anticuerpos ya se usaron, no se sueltan y dicen ya, listo, nos liberamos, chao. Y por eso se habla de muerte, porque ellos quedan, no los sueltan para poder eliminarlos completos. Porque si los soltaran, podría ocurrir que alguno de esos todavía está viva y vuelve a ocurrir otra vez el ciclo de reproducción de bacteria en este caso, ¿ya? Entonces quedan ahí juntos, arman un complejo. Yo acá les mostré que arman un sistema del complemento. Aquí, cuando empiezan a unirse las bacterias, se aferran a ellas y no las sueltan,
Por lo tanto, todos estos yo los pierdo y después se expulsan a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, cuando estoy tosiendo y expectoro, estoy eliminando bacterias muertas junto con los anticuerpos que participaron. Por el sistema digestivo, por diferentes vías, esto se va, tiene que ser eliminado de mi cuerpo. Por eso que uno habla de muerte, de declinación, que disminuye la cantidad, porque todos los que fueron al ataque se pierden y solo van a quedar los de memoria. Entonces, vuelvo atrás otra vez. De todo este grupo que se produjo, la mitad de ellos fueron al ataque, la otra mitad se mantuvo como memoria inmunológica. Y toda esta otra mitad que fue al ataque, se pierden. Por eso que uno, después de una larga enfermedad, en donde actuó tu sistema inmunológico, tú quedas muy débil. Y por eso que las recaídas son peligrosas, porque quedaste tan débil, tu sistema inmunológico quedó debilitado porque todos estos anticuerpos se perdieron en esta lucha, entonces quedo débil. Y si quedo débil y inmediatamente me vuelve a atacar otra vez una bacteria y viene la recaída y yo no me alimenté bien, no me recuperé bien, puede ser posible, y que ha ocurrido en muchos de los casos, que cuando las personas tienen recaídas mueren, porque no alcanzó a activarse, a reproducirse todas las células que necesitamos en nuestro sistema inmunológico. Se necesita de un tiempo. Por eso que hay que cuidarse después de una enfermedad y no exponerse y tener una recaída. No sé si contesto tu pregunta. Sí, profe, estamos... ¿En la hora? Sí. Ya, chiquillos, aquí habían unas preguntas para repasar toda esta parte. Ya mañana empezamos a hablar del otro sistema, y aquí, en esto, que tengo que avanzar rápido. Me pasé largo. Esta es la pregunta esencial. Vamos a analizar un gráfico, y el gráfico que te está mostrando tu respuesta inmunológica, pero cuando me ponen vacunas, no me están inyectando o no estoy teniendo el patógeno vivo, sino que es lo que pasa con la vacuna. Entonces, si te fijas, te mostré el gráfico de adaptación, empiezan a reproducirse, viene la declinación, segunda dosis, otra vez y acá. Entonces, quiero analizar este gráfico y responder qué está ocurriendo después de la primera inyección y después de la segunda inyección. Y es con el gráfico que expliqué, con las etapas de ese gráfico, que se responde, ¿ya? Por si acaso. Ya pues, chiquillos, nos vemos el día de mañana.